Muy buenas tardes, amados hermanos y oyentes en cualquier parte de la tierra donde estén. Estamos convencidos de que nos toca vivir en una época en que hay temor y hay desconfianza e inseguridad, pensando en qué va a pasar, qué va a suceder. Lo que pudiéramos aclarar sobre esto es que nos queda una alternativa a todos los seres humanos, sobre todo a las gentes que ya hemos hecho pacto con Dios para servirle, pero que a la vez su mensaje, su palabra está al alcance de todos, porque Dios desea que todos seamos salvos. Eso es lo que dice San Pablo, que hagamos oración por todas las gentes a nivel mundial, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Naturalmente ya está dicho que lo que sucedió en el comienzo de cuando Dios planta la raza humana, la establece en el jardín del Edén, falló. La familia humana falló dejándose engañar. Eran muy felices porque realmente esa es la voluntad de Dios, que seamos felices todos en la tierra. Pero Satán, que fue echado fuera del tercer cielo cuando se rebeló, entonces ha sido enemigo de Dios y de todos los que procuran aceptar a Dios y servirle. Entonces, todas estas cosas traen como resultado que si la maldad entró y ha hecho daño por todas las edades, Dios quiso comenzar con la raza humana afuera de esa maldad, esa corrupción que abarcó al mundo antes del diluvio. Pero a través del diluvio Dios escoge a Noé con sus 3 hijos y sus esposas. Venían siendo 4 matrimonios. Sin embargo, otra vez se introdujo el mal, cuando Dios siempre ha buscado la forma de renovar, de hacer un nuevo comienzo. Pero uno de los hijos de Noé actuó en una forma muy desordenada, tratando de faltarle el respeto a su padre. Y con morbo lo tentaba, lo manoseaba, cuando sus hermanos lo ven y lo quitan. Y lo cubren y le platican a su padre lo que había hecho su hermano de ellos, Cam. Pues esa es la razón que Noé trajo una palabra de maldición sobre él, que sería esclavo de sus hermanos, sobre todo de Sem. Sin embargo, él se rebeló a decir: nada que ser esclavos, voy a ser el más principal. Y le nació un hijo que tuvo por nombre Cus. Y Cus fue el que fundó el África. Otro de sus hijos fue Misraim, que fundó Egipto. Y donde quiera se plantaban con una actitud imperial de ser los mayores. Entre ellos había nacido Nimrod, nieto de Noé.
Y hace una actitud tan rebelde que dice, oye, hagamos todos. Pues él trató de controlar a los tres grupos. Eso es una época que se le llamó la dispensación del gobierno humano. Y sujetó a todos, los de Sem, los de Jafet, hasta el punto que los unió para que hicieran una torre a la cual tuvo Dios que intervenir para que ellos quedaran sin las habilidades de poder ir fincando, porque ese edificio lo iban a hacer tan altísimo que vendría a traerles una ruina, en un derrumbe de tan altísimo, sobre todo cuando no era alguien que tenía un orden tan exacto, sino que era una actitud de rebelión. Pues así es como vinimos otra vez nosotros, la descendencia de Noé, que somos todos los seres humanos, descendencia de los tres hijos de Noé. Entonces son semitas, toda la raza hebrea, y son cananitas, toda la descendencia de Cam, los cananeos, y los jafetitas, toda la descendencia de Jafet, el número 3. Pues con todo esto, también Dios advirtió, diciéndole a Jafet, el más menor, tú, Jafet, serás bendito en tu hermano Sem, porque la maldición vino sobre quien se portó groseramente y sin respeto. Pero la bendición vino al mayor, que Sem es el padre de los hebreos. Y de esa descendencia siempre vino la línea mesiánica, de donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo a su tiempo. Pues lo maravilloso en esto es que Dios trató siempre de establecer entre ellos formas en las que se reconciliaran, se unieran, pues se habían dispersado cuando vino la confusión de los idiomas, de las lenguas en la Torre de Babel, de tal manera que se confundieron y no se entendían para seguir adelante con el proyecto. Pues así traemos pues esa ruina por el primer Adán. Aún en el segundo personaje que era Noé, de donde Dios quiso renovar otra vez a la raza humana, restaurarles para una vida tranquila y cómoda. Sin embargo, la maldad entró otra vez, pues tuvo que venir a su tiempo nuestro Señor Jesucristo, que se le considera el segundo Adán. Por eso San Pablo dice, en el primer Adán todos fuimos constituidos pecadores, transgresores, mas en el segundo Adán, que es Cristo, todos alcanzaremos salvación, porque iba a haber salvación no solo para la raza hebrea, sino para todas las naciones, o dicho de otro modo, todos los no judíos. Ellos fueron los que siempre traían el privilegio, porque venían de la descendencia semita, de donde traían la bendición por herencia de parte de Dios y de los patriarcas. Pero llegó el tiempo en que tuvo que venir el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Ya había Dios prometido en el Edén, cuando tuvo que echar afuera del paraíso a la raza humana,
entonces vino sobre ellos este desastre que comenzó todo a trastornarse, porque es lo que vino a hacer Satán. Pero Dios había creado al ser humano con el fin de hacerlo feliz para siempre y de larga duración, de mucha edad. Muchísimos años duraban todos los primitivos. Pues las cosas fueron pasando, y de esa manera llegó el tiempo en que Dios, en su planeación divina, tiene determinado volver otra vez las cosas y la manera de vivir en la raza humana al estilo paraíso. Es decir, que como comenzó la bendición y la bondad y la generosidad, donde nadie le hacía daño a nadie, pues otra vez viene esa restauración. Habrá una paz universal, porque el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el fondo de los océanos. Así que el milenio será un periodo de transición, cuando Jesucristo regresará a la tierra para mostrarle a la humanidad cómo sería el mundo si el pecado no hubiera penetrado en él. Otra vez viene un reacomodo maravilloso, porque siempre acuérdense la ley de la siembra, pues lo que siembra cosecha, naturalmente. Pero la ley del círculo, un círculo se cierra donde comienza. Y en el paraíso comenzó todo con bendición plena, sin demonios. No, pues otra vez volverá a haber un sistema así de maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, será un tiempo cuando Cristo reinará y el reino de Dios será establecido sobre toda la tierra. Ahorita tenemos sucursales del reino. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando Cristo vino, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Dios reina desde que Cristo vino en las vidas de aquellos que le aceptan. Pero los que no le aceptan, pues siguen del lado negativo, del lado satánico. Porque es lo que dice la Sagrada Escritura en Primera de Juan, primera carta universal de San Juan, capítulo 5, verso 19, dice: los que hemos aceptado a Cristo somos hijos de Dios ahora. Pero los que no lo han hecho están bajo el control del maligno. Ahí está escrito en Primera de Juan 5, 19. Dice: pero Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Pues es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, nosotros somos de Dios, mas el mundo que no ha reconocido, no se ha reconciliado con Dios, está bajo el control del maligno. Debes saber que los seres humanos nacimos para Dios. Él es nuestro elemento de todos los seres humanos. No podremos ser felices sin Él, porque nacimos para Él. Todos los seres humanos. Como, por ejemplo, el elemento de los peces es el mar, el agua. Son felices en el agua. Cuando uno de ellos se queda fuera, varado en una pequeña isla arenosa,
pues anda desesperado y brincando porque anda fuera de su elemento. Pues nacimos para Dios así igualmente, y nuestro elemento es Dios, y sin Él no podremos ser felices, lo necesitamos. La Biblia dice que representantes de las distintas naciones de la tierra acudirán todos los años a Jerusalén a adorar. Miren lo que dice, capítulo 2 de Isaías. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Repito el último? Sí. Y juzgará, es el versículo 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Qué bonito es el tiempo que vendrá. Pero eso, el único que tiene la facultad y el poder es el que viene de lo alto. Dice el apóstol Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva. Entre las dádivas que Dios nos dio a los humanos, está escrito en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, y en su bondad nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, viene el tiempo cuando Cristo reinará y el reino de Dios será establecido sobre la tierra. Cuando el Señor vino, solo ha reinado Dios en la vida de los que le aceptan. Pero ¿qué dice San Juan? Que los que no han venido a Dios están bajo el control del maligno. Toda corrupción y todo lo torcido y todo lo que afecta y hace daño y con el cual hagamos daño a los demás, pues estamos permitiendo que ser instrumentos del enemigo para causar daño, porque el único que vendrá a componer las cosas es Cristo Jesús, cuando el reino del Señor será total. Ahora es parcial, solo reinan los que le aceptan, pero cuando venga Jesucristo a poner en orden el planeta, entonces el reino será total. Por eso dice la Escritura que acontecerá que en los posteriores tiempos, los últimos días, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes. Porque acuérdense que Jerusalén está en la cima en una altura, en una meseta grandísima, de donde se puede contemplar para muchas partes. Pues ese monte será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán:
venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces para la cosecha. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Viene ese tiempo maravilloso. Por eso el anticristo, esa palabra anticristo quiere decir contra. Naturalmente en su tiempo va a ser de las suyas, sigue haciendo de las suyas, pero viene en un malvado dictador que va a ser muy capaz e inteligente, que supere a los que existan. Y para este tiempo se supone que ya está preparado, pero no se manifestará hasta que se ha quitado de en medio el que le impide. Y el que le impide se llama iglesia, el Espíritu Santo en su iglesia. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, entonces se manifestará. Por eso la iglesia, su participación la tiene en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Ya el capítulo 4 ya cambia la mentalidad de Juan, el teólogo, en calidad de profeta, porque está dando profecías profundas. Está viendo la gloria del Señor, está viendo los 24 ancianos, y está viendo los 4 seres vivientes, y está viendo los ángeles que rodean el trono. Sin embargo, hemos de saber que todo eso va a acontecer en un tiempo en el que continuaremos sin antes mencionarles que Israel era la nación favorita de Dios porque venía de la descendencia de los patriarcas, de los profetas, de la gente que amó a Dios. Y todas las demás naciones dadas al politeísmo, ellos eran, los hebreos siempre fueron monoteístas, creyendo en el solo Dios verdadero, el cual les hablaba a través de Moisés, a través de los profetas, y más tarde a través de nuestros hermanos los apóstoles. Pues así es como podemos ver que en las partes que hemos leído habla de las naciones que vendrán y adorarán en la época del milenio. Pero ¿cuáles son esas naciones? Pues recuerden que el evangelio entró a los no judíos. Vamos a ver lo que dice la porción del capítulo 11 de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 20. Escuchen esto. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ese 28, síguele. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso es el Señor. Dios aprovechó el que Israel rechazó a Jesús, su Hijo, a quien mandó a salvarlos. Porque a lo suyo vino, está dicho. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Naturalmente, parte de los hebreos aceptó a Cristo. De ahí son los 12 apóstoles. Y cientos más de ellos eran gente que estuvo lista para cuando viniese el comienzo de la llenura del Espíritu Santo, pues ellos se entregaran a Dios porque habían recibido beneficios del Señor y con facilidad abrazaron su causa. Y toda esa iglesia primitiva estaba establecida por gente hebrea, eran los judíos. Sin embargo, llegó el momento en que Dios estaba abriendo una puerta, ya que las grandes masas de los hebreos le rechazan y los que le aceptaron se les llama el pequeño rebaño, se le llama los que están listos para servir en cualquier tiempo al Señor. Así que la iglesia crecía y crecía, pero solo entre los hebreos, hasta que vino la visión al apóstol San Pedro, allá del capítulo 10 de los Hechos, que dice que estaba viendo una visión y miró un lienzo, y en él venían toda clase de peces, cuadrúpedos, reptiles y animales de todo, y le dijo: levántate y mata y come. Y él dijo: oh no, Señor, por mi boca no entra cosa inmunda. Y la divina respuesta fue: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y a la vez estaba un gentil, del ejército, un centurión llamado Cornelio. Allá en Jerusalén era un hombre bondadoso que hacía
el bien a los demás y anhelaba conocer la salvación, la manera de ser salvo. Y un ángel vino y le dijo, tus oraciones han sido oídas. Gloria a Dios. Manda al puerto de Jope y ahí busca un hombre llamado Pedro y que venga y él te dirá lo que debes hacer. Y ahí es cuando entran los primeros gentiles a convertirse al cristianismo. Y fue tan fuerte el desarrollo de que los gentiles tuviesen también o fuesen aceptados por los hebreos. Había muchos prejuicios, tanto que los primeros gentiles convertidos les querían poner todos los ritos de la ley. Y fue cuando les dice, no les pongan a ellos ninguna otra carga, solo que se abstengan de sangre, de ahogado, de fornicación y de cosas sacrificadas a ídolos. De lo demás, pasarlo todo bien. Pues el mensaje fue expandiéndose por todos los lugares hasta que llegan a Antioquía. Y allá el cristianismo desarrolló mucho con Bernabé. Más tarde, cuando está creciendo mucho, se trae al apóstol Pablo para que le ayude. Y entre los dos establecieron la iglesia y era tan dinámica que tenía una estrategia maravillosa, pues estaban llenos del Espíritu Santo y eran hechas maravillas y señales. Y de esa manera fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. El término en griego, cristianos, significa ungidos. ¿Por qué les pusieron ungidos? Porque Cristo en griego, Él es ungido. En hebreo es Meshiach. Y en español, Mesías, el que redime y el que trae salvación. Así que, si Cristo en griego significa ungido, entonces cristianos significa ungidos. Si nos preguntan qué religión tenemos, somos cristianos. Porque ese nombre, hasta nombre nuevo se nos dio a nosotros. Y naturalmente, unidos con el remanente judío. El remanente es cuando hay un resto que no se involucra. Bien lo dijo el apóstol cuando habló de que Elías, en el tiempo que él pensaba que ya no había más quien oyera y que quería morir, la divina respuesta le dijo, no, me he reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla delante de ninguna imagen ni ningún ídolo. Entonces, eso se llama remanente. De los hebreos, los que aceptaron a Cristo fue el remanente. Y dentro del Israel general salió un Israel espiritual, en el cual nosotros también unidos a ellos, porque la iglesia entre gentiles y judíos convertidos se hizo un pueblo, una iglesia poderosa a nivel mundial, trayendo el plan de salvación por gracia. Así que esa es la razón por la que la iglesia está compuesta de judíos, el remanente judío. Nosotros no éramos ningún remanente, ellos son. Y ellos sí le aceptaron. Y luego nosotros los gentiles se abrió camino para que fuésemos integrados al cuerpo. Así que la iglesia que existía o que existió después, que se convirtió el primer gentil Cornelio y todos sus trabajadores y los que con él habitaban.
y luego se fue expandiendo. Y luego el Señor llamó al apóstol Pablo ordenándolo para que predicara a los gentiles. Así que antes había judíos y gentiles. Era todo dividido en dos grupos la humanidad. Pero cuando viene Cristo, ahí acontece algo muy maravilloso. Escuchen esto que sucedió allí. Ahí entre los judíos y gentiles. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Gloria al Señor. Capítulo 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 10. Vendrá el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria al Señor. Nosotros los gentiles, que se abre la puerta, sigue abierta. Esa puerta pone el fin de que si las grandes masas de Israel lo rechazan, solo el remanente se salva. Y de nosotros se extiende el evangelio para los que acepten. Entonces hay un tiempo en el que se iba a cerrar. Y es cuando entrara la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, se acaba el tiempo. La oportunidad, eso está ya en el capítulo 15 de el libro de Primera de Corintios, o sea, en el capítulo 15, está declarado que viene la oportunidad y nos es dada a los no judíos, todas las naciones, pero llegará el tiempo en que se cierre la plenitud de los gentiles. Ahora hay salvación por gracia, pero después de ahí ya no habrá gracia. Es cuando se cumplirá aquella palabra dicha por el profeta Oseas, por el profeta Amós. Dice que vendrán días en que la gente buscará quien le predique. Enviará Dios hambre y sed, no de pan y de agua, sino de oír la palabra, porque ya no va a haber. La iglesia será levantada. Y entonces el mensaje que se predica ahora no lo va a existir. Entonces Dios en su bondad, cuando se lleve a la iglesia compuesta de todas las naciones, y entre ellas el remanente judío que le aceptó, gloria a Dios, pero los que no, ellos se la han visto muy difícil. Tienen la bendición de Abraham en cuanto a la economía, porque son prósperos económicamente, pero en cuanto a lo espiritual, fueron cerrados sus ojos y no aceptaron. Pero se abre la oportunidad a todas las razas. Pero cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces se terminó el tiempo de gracia. Y entonces es cuando comienzan los 5 jinetes del Apocalipsis. Estoy mencionando esto para darle a entender a ustedes cómo está el conflicto. La plenitud de los gentiles se cierra cuando la iglesia se va, y ahora, de ahí en adelante, allá está el libro del capítulo 5 de Apocalipsis, donde nadie podía abrirlo, y Juan lloraba, pero dijo: no llores, aquí ya encontramos uno, se llama
el león de la tribu de Judá fue hallado digno y abrió el libro del capítulo 5 y comenzó a soltar las primeras 4 bestias. Pues ahí en el capítulo 5, ya en el quinto sello, ya hay mortandad, porque ya entró los primeros 4 jinetes que traen. El primero es un caballo blanco y le siguen un rojo que significa sangre derramada, y un negro que significa muerte, y un amarillo que significa hambre y pestilencias crueles. Eso es lo que trae el primer jinete. El quinto jinete es el que vamos a ver ahora. Quiero que vean, por favor, pero cuando está abiertos esos sellos, se abre el sello número 6 y en él aparecen el capítulo 7. Los 144,000 ahí van a ser ungidos a ese tiempo, para que sean los predicadores dentro de la tribulación, para que toda la raza hebrea, que en todo el mundo hay colonias judías, en todo el mundo hay colonias semitas, pues ellos son 1/3 de la raza humana. Naturalmente, de la línea mesiánica, pues es el Israel, pero todos los otros hijos de Sem entran en la bendición de los que serán las naciones, entre las cuales todavía van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio por los 144,000. Mientras está la tribulación causada por la bestia y el falso profeta, ahí están. También el Señor ungiendo a los 144,000, 12,000 de cada tribu, y estos serán los predicadores que estarán predicando. Por eso en el sello número 5, ahí hay gran mortandad de algunos que dirán: Señor, que murieron por Cristo. Esos son los que van a morir dentro de la gran tribulación. Nada tiene que ver la resurrección después, cuando venga Cristo, de esos con los de la iglesia. La iglesia ya se fue, ya no tendrá más pena ni sufrimiento, ni serán víctimas de nadie. Ya están en la dimensión celeste, semejantes a los ángeles, que se le llama 4ª dimensión de la materia. Así que tenemos todas estas maravillas del Señor, hasta el punto que podemos decir con seguridad: gloria a Dios. Para cuando ustedes vean que hay naciones que en el milenio van a entrar al milenio y multiplicarse, no nomás los de la raza hebrea, sino muchísimas de los hijos de Sem que tienen oportunidad también. Toda la gente que no haya sido malvada, por ejemplo, cuando Cristo viene, miren lo que dijo. Él dijo en el capítulo 25 de San Mateo, comenzando con el texto número 31. Vamos a ver esa porción, búscala en la Biblia, por favor. Allí está haciendo una separación. Cuando viene Cristo, primero viene a un encuentro que no lo ven los humanos ni pisa la tierra, y se lleva a su iglesia. Pero en su segunda venida ya viene con su iglesia, y eso es lo que va a hacer. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. También entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. Todo el capítulo 25 de San Mateo no tiene que ver nada con la iglesia. Eso tiene que ver con las cosas de los tiempos últimos, después que la iglesia ya no esté aquí. Por eso, el Señor viene y da y trae juicios. Viene con los ángeles. Y entre ellos, semejantes a los ángeles, seremos. Viene la iglesia con Cristo, porque Él lo dijo en el capítulo 19 de San Mateo, que los que le habemos aceptado, cuando Él venga en el trono de su gloria, nos sentaremos sobre tronos para juzgar a las naciones y a las 12 tribus de Israel. Entonces la gente que hizo bien, escuchen esto, que hizo bien a los que estaban perseguidos, que hizo bien a los que estaban presos, que hizo bien a los que andaban huyendo, porque eso es que lo va a pasar a los semitas y a todos los que estén aceptando el evangelio por los 144,000 dentro de la gran tribulación. El sistema satánico los va a perseguir, les va a dar muerte. Y a eso se refiere. Entonces cuando Cristo viene, ahí lo está diciendo, apartará todo lo perverso de lo bueno. Y toda la gente que le hizo bien, aunque no sean hebreos, le hizo bien a cuando los judíos o los semitas son perseguidos dentro de la gran tribulación, que está en el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis, cuando se suelta a los 4 jinetes perversos. También son ungidos los 144,000, porque siempre Dios pone un medio para que haya salvación a la gente que quiera aceptar a Cristo. Allí tendrán que aceptar a Cristo por el mensaje de los 144,000, porque hasta entonces se notará el mensaje verdadero de lo cual la gente tendrá hambre después que la iglesia es levantada y mientras se está acomodando el sistema satánico. Y es más, el que abre los sellos les da entrada. Si la gente ha coqueteado con lo satánico, pues ahora los vas a soltar para que aprendan lo que querían y se den cuenta. Y mucha gente que reflexione y escuche el mensaje de los 144,000, que en realidad es para los semitas,
Pero los semitas no son solo la raza mesiánica que viene por Afraxad y luego el padre de Abraham Taré y de ahí, pero hay otros 4 muchachitos que son semitas y que alcanzan bendición, pero están dentro de lo que se llama las naciones, que también tienen la oportunidad, y toda esa humanidad, según su actitud correcta, gente que no es malévola, no es maleante, no es corrupta, sino justa en lo que está a su alcance, y que todos estos le hagan bien a los que son perseguidos. ¿Y quiénes van a ser perseguidos? Todos los que acepten el mensaje de los 144,000. Pero, ¿cuándo comienza el Señor a tratar con Israel? Inmediatamente que se cierra el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles se cierra cuando la iglesia es levantada. Y entonces entran los sistemas. Allí es donde está la semana número 70 del profeta Daniel, que quedó pendiente. Significa 7. Son 7 años literales de gobierno satánico. Se cumple el tiempo. Pues entonces, qué lindo. En medio de un laberinto satánico, Dios unge a los 144,000 que están sellados para que no les hagan daño y puedan llevar la tarea del mensaje. Y lo que sucede en el mismo capítulo 7 de todos esos que aceptan al Señor. Juan vio una gran multitud vestidos de ropas blancas y le preguntó alguien a Juan: ¿y estos quiénes son? Pues él dijo: Señor, tú lo sabes. Estos son los que salieron de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que aceptan a Cristo, y el sistema satánico matará a muchos de ellos. Los que logren sobrevivir, ellos serán testigos de lo que sigue. Con esto estoy cerrando en esta ocasión. Quiero leerles solamente lo que está dicho. Gloria a Dios. Cuando viene el Señor en el capítulo 19 de Apocalipsis. Gloria al Señor. Quiero que vean esto y con esto estamos cerrando. Gloria a tu nombre, Padre. ¿Lo leo? Sí, ahí lo tienes, ¿verdad? Comienza con el versículo 1. Sí, escuchen esto. Cuando él viene, cuando se ha terminado la guerra de Armagedón, causada por los demonios, porque ellos se deleitan en el desastre de los seres humanos. Pero, Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres viventes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Tremendamente. Jesús, nuestro Señor, en su segunda venida corporal, visible, todo ojo le verá. Así está escrito en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Gloria a Dios. Y viene para poner en orden. Pero los que habían juntado las gentes para esa guerra que estaba terminándose, se llama la guerra de Armagedón, va a ser provocada por Satanás, el padre de los dos que están acá, que es el falso profeta, un líder religioso que unirá todas las sectas y religiones para que haya una sola iglesia. Ese será el falso profeta. Y por lo que vemos, ya está caminando toda esa unidad, la cual va a causar el terrible desastre. Pues cuando todos se congregan y hacen una guerra cruel y malvada, ahí aparece el Señor y apresa a la bestia, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás muertos, pues era por esa terrible guerra. Entonces, en su venida, el Señor va a apartar todo lo perverso de lo justo. Y toda gente que haga misericordia, que sea bondadosa y que no sea corrupta, va a tener su oportunidad escuchando el mensaje de los 144,000 y puede ir al recibir a Cristo. En ese tiempo, pues ahora el que es contrario a Dios se llama anticristo, quiere decir contra. Él va a matar a muchos, y por eso allí había
de todas naciones, pueblos y lenguas, una gran multitud que no podía contar, con vestiduras blancas, y le dijo, ¿quiénes son? Los que salieron de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero, por testimonio de Cristo, y porque le aceptaron. Van a perecer muchísimos, pero esos tendrán parte en el segundo término de lo que todavía se va a llamar primera resurrección. Nada tienen que ver con los que resucitó en Cristo por la iglesia. La iglesia del Señor ya vino con Cristo a juzgar a las naciones, y hay gente, millares de gente que no se dejó marcar. Que escuchen el evangelio de los predicadores, 144,000 sellados por el Espíritu del Señor. Esas son las naciones que entrarán al milenio. Pero todo lo perverso se va a dar fin ahí. A eso viene Cristo, a poner fin a lo corrupto. Y comienza con los dos. Ata, más bien, prenden al falso profeta y a la bestia, porque es tan corrupto ese dictador gobernante, un ser humano, que va a ser un ser humano, el anticristo, que hasta le van a llamar, es bestia este bárbaro, como le decían a Hitler, es una bestia. Pues así es como están las cosas, y por ahora ponemos en las manos del Señor, sobre todo antes que la iglesia se va, a ponernos bien con el Señor, porque escrito está, dos estarán en la cama, uno se va y otro se queda, y yo no voy a arriesgar el quedarme, voy a ponerme las pilas para ponerme bien y animar a los que estén alrededor de mí, pero sin descuidar mi persona, porque yo quiero irme, porque uno se va, otro se queda. Y si los dos están bien con Dios, los dos se van. Y si los dos están mal, los dos se quedan. Mejor, como le dijo el ángel a Lot, escapa por tu vida, no mires tras nadie. Escapa por tu vida y no mires tras ti. Caminemos, porque el arrebatamiento de la iglesia está muy próximo a suceder, porque lo demás se está preparando para que entre el sistema satánico. Eso quiere decir que el arrebatamiento está muy cercano. Dios los bendiga, amados. Seguiremos en la tercera porción sobre el reinado de Cristo en la próxima semana.